Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Comenzamos. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Hermanos, vamos a recordar el bosquejo. En la ocasión pasada solamente vimos, hermanos, la primera porción, ¿se acuerdan? La segunda porción, que es del versículo 4 al 7, hermanos, es que Dios está en su santuario. Nosotros somos su santuario, hermanos. Y también sabemos, hermanos, en la tercera porción del bosquejo, que Él
es defensor para los suyos. Y hoy justamente, hermanos, titulé al Salmo, hermanos, pensando en cómo darle un contexto, hermanos, a lo que él va a enseñar a partir del verso 2 en adelante. Pretendo llegar al versículo 7 al menos, hermanos, y si no llegamos no importará, ¿verdad? Seguiremos con el favor de Dios. Él con nosotros y nosotros siempre con Él. Él con nosotros y nosotros siempre con Él. ¿Por qué no puse Él siempre con nosotros? Porque Él siempre está, hermanos, con nosotros. Él habita en nosotros. Hablo de la persona del Espíritu Santo. Es importante no confundir las tres personas. Hay quienes dicen, es que Él ya habita en mí, ya no necesito esto. No, espera. El Espíritu Santo habita en ti. El Espíritu de Cristo y del Padre habitan en ti. Pero Cristo está en cuerpo a la diestra del Padre y aún no ha venido. El decir que Cristo habita en mí es como, hermanos, romper una regla que la teología llamaría herejía. Decir que su cuerpo carnal está en mí, ¿no, hermanos? Es el Espíritu Santo y aún continúo luchando. Aún el enemigo está, hermanos, al acecho. Aún continúo luchando contra el pecado, la carne, mis concupiscencias y el mundo. Aún continúa la lucha. Lo mejor es que es lucha ganada. Cristo ya la ha ganado. Más eso no quiere decir, como lo que se conoce hoy dentro de la doctrina, hermanos, calvinista, hay una fuente que se llama hipercalvinismo. Ya Él hizo todo, yo ya estoy bien, ya no hago nada, ya no tengo que preocuparme, ya Él venció al diablo. No, hermano. En todo el Nuevo Testamento vemos, procura, renueva el espíritu de tu mente, revístete del nuevo hombre, sé obediente, despójate. Entonces hablamos de algo que ya fue hecho, pero que continuamos nosotros haciendo para la gloria de Dios, quien nos va a llevar con toda seguridad, hermanos, a Él. Es un misterio el saber que es una obra ya hecha, pero a la vez que nos da la responsabilidad de hacer todo aquello que Él quiere, hermanos, que nosotros hagamos para su gloria. Ahora, hago énfasis, no hacemos nada para lograr hacer lo que Él ya hizo. Hacemos lo que hacemos por lo que Él ya hizo. Hermanos, somos nosotros iglesia del Señor para imitar al Señor aquí en la tierra, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, los que son salvos. Y es importante no vivir en el sueño de ya todo hecho, ya está listo, ya no tengo que hacer nada, no debo preocuparme por nada. No, al contrario, el diablo está al acecho. ¿Pero qué no dice que ya su cabeza fue pisada? Sí, pero Él le ha dado todavía tiempo para estar al acecho nuestro y nadie lo puede negar. El que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Y por eso sigo recomendando el libro Lucha contra Satanás. ¡Qué bendición! ¿Dónde estabas? Y ahora, hermanos amados, quisiera decir esto porque corren mucho el riesgo por el internet de ver a pastores que no abrazan la postura que las iglesias nuestras, las iglesias hermanas abrazan, y que hablan la Biblia pero desde otra perspectiva y interpretación, y eso puede ser muy dañino para ti y hacerte sentir tan seguro que entres en un lugar tan inseguro como no tienes idea. Así que este salmo nos va a ayudar muchísimo a poder comprender, mis amados hermanos, lo que sí ya es, que es seguro y que nos ayuda a caminar con toda la seguridad que tenemos por la obra de Cristo. Pero tenemos que obrar, hacer, predicar, luchar contra la carne, evadir el pecado, por supuesto. Podemos, por supuesto, el Señor habita en nosotros, hermanos, pero eso no quiere decir que no vamos a poner manos a la obra. Todos nosotros, niños y niñas y jóvenes y adultos, están luchando día a día contra el pecado. Hablando antes de empezar, hermanos, yo quiero recordarles una porción de la palabra, porque es la tercera vez que estoy leyendo el libro de Lucha contra Satanás, de uno de los que yo creo que son los más fieles, por la gracia y la gloria de Dios, en este mundo de ayuda a la iglesia, que es el pastor Joel Vicky. Aunque él es presbiteriano y tiene otra postura en cuanto a las cosas finales y el bautismo de niños y esas cosas,
Pero él, hablando en cuanto a la salvación, la soteriología y la vida de la iglesia, es muy preciso. Y es un pastor en el cual muchos se asombraron cuando sacó un libro hablando de Satanás. ¿Por qué? Porque suena poco en el ámbito reformado hablar de Satanás. Y es bien peligroso porque parece como que él ya no existe. No, él no descansa. Él está todo el tiempo tratando de que tú caigas en los engaños. Todo el tiempo. ¿Y ustedes recuerdan, hermanos, Efesios 6, 10 al 12? Si, hermanos, esto fue escrito a los Efesios, ¿la palabra permanece para cuándo? Entonces, ¿esta palabra también es para nosotros? Ok. Dice, por lo demás, que él ya habló de la salvación por gracia, por medio de la fe. Esto no es un don nuestro, es un don de él. Él dice en Efesios 6, 10 al 12, por todo lo que les he dicho, hermanos, la salvación es suya, son justificados por la fe. Deben ustedes, hermanos, recordarlo siempre. Les he dicho que permanezcan en unidad. ¿Para qué en unidad, hermanos, si ya Cristo habita en mí? Porque el Señor lo dice. Permanezcan en unidad, sométanse unos a otros. Mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. Hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y entra el capítulo 6 diciendo, por todo lo que ya les dije en esta carta a los Efesios, que son todo Asia Menor y Turquía, lo que es ahora Turquía, pero hay muchas iglesias, ¿cómo podemos saber? Les explicaba ayer en el seminario que tenemos de pastores y diáconos, hermanos, podemos saber que hay varias iglesias en cuanto a la pluralidad de ancianos, porque ¿a cuántas iglesias les habló en Apocalipsis que están en Éfeso? A 7. Entonces no era nada más una iglesia los que fueron con él, y por eso hay un montón de pastores en todas las iglesias. Qué bueno fuera que hubiera hombres con requisitos pastorales para ser pastores, ¿no, hermanos? Sería una bendición, pero es un trabajo que el Señor irá haciendo en los que ha de llamar a esto. Entonces dice a todos, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. No dice, no se preocupen, ya no se fortalezcan, Él vive en ti. No, fortalécete en Él y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos una lucha hoy contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. No habla del siglo de Pablo, habla del tiempo, de este tiempo, de un mundo caído aún, hermanos. Contra, dice, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es contra mi esposa, mi esposo, el pastor, el hermano, la hermana, el amigo. Nuestra lucha siempre es contra el diablo. ¿Por qué? Es bien fácil, hermanos, de responder a la pregunta. Porque si tu esposa te ofende, tú tienes dos opciones. O regresas la ofensa y pecas contra Dios, o guardas silencio sabiendo que no estás luchando contra tu esposo o tu esposa. Tu esposa cayó en tentación de caer, de ofenderse, caer en ira pecaminosa, empezarte a ofender y a tratarte ahora el diablo de tentar por medio de ella para que tú hagas lo mismo y los dos pequen. Entonces tú dices, ella cayó en tentación, yo tendré misericordia, como yo soy espiritual, voy a tener ahora sabiduría para poder tratar este problema y glorificar a mi Señor. Por eso Él dice, no en tu fuerza, quiero dejar un vicio, un pecado que tengo años no puedo dejar. Es que tú no lo puedes dejar. ¿Qué dice Pablo? Fortalécete en el Señor, número 1, en el poder de su fuerza, y obviamente sabemos que también dirá el texto, toda la armadura de Él. O sea, sin Él no puedo hacer nada. Sin Él no puedo santificarme, no puedo dejar un vicio, no puedo dejar un pecado, no puedo hacer nada. Todo es por medio de Él, hermanos. Todo es en Él. Y obviamente todo tiene que ver con la Escritura. No es terapias, hermanos, de ningún tipo. No es de que estaba desalineado en mi columna. No es tampoco terapia de imanes para que hagan su labor y saque la mala energía. El asunto es que la palabra es suficiente para hacer toda la obra. Y me atrevo a decir algo, el Evangelio es suficiente para curar cualquier cosa, hermanos, espiritualmente hablando. Aún corporalmente hablando. Porque muchas enfermedades vienen por consecuencia del pecado, como antes lo hemos dicho. Entonces, hermanos, la guerra espiritual es muy intensa, pero la gracia de Dios, hermanos, permite que prevalezcas contra los ataques de Satanás. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es un paralelo, en cierta forma, del Salmo 46. A través de todas las edades, desde el tiempo del Salmo 46, hermanos, y de Ezequías, quien tal vez escribió este Salmo, hermanos, Satanás acusa,
Satanás asedia y maltrata a los creyentes durante todo el tiempo. Satanás es su trabajo. Tiene un esfuerzo, hermanos, para evitar que vivan para la gloria de Dios. Constantemente. Pero Él ya habita en mí. Sí. Pero tú a veces eres de oídos sordos y olvidas que debes de vivir para la gloria de Dios y confiado en Él. ¿Qué hace Satanás? Satanás se la pasa intentando arrebatarle, hermano, el mensaje del Evangelio al corazón de las personas, incluso antes de que ocurra la salvación. Satanás tiene a un hombre sentado escuchando el Evangelio y cuando va a escuchar el clímax de que Cristo pagó por él, le timbra el teléfono, se distrae, se levanta, se va, le da hambre, le da sueño. Satanás es una persona y es muy poderoso, hermanos. No podemos contra él ni un ángel. Él dijo que el Señor te reprenda. O sea, no puedo contra ti. ¿Ok? Entonces menos nosotros. Pero Cristo habita en mí. Entonces, ¿por qué pecas? Porque precisamente estás en tu fuerza, en tu poder y en tu armadura. Entonces, hermanos, Él está bombardeando a los creyentes con doctrinas falsas, aún con doctrinas que parecen reales y buenas. Está tratando de confundir a los creyentes con un nuevo tipo de iglesia, pues porque los tiempos cambian, entonces la iglesia tiene que modernizarse, ¿no? Tiene que modernizarse. Nunca. En esto quiero que insistas, Pedro, que permanezcan en esto. Permanezcan en esto, porque van a pasar siglos y deben de permanecer en esto, en la idea de la iglesia primitiva. La palabra reformar, justamente la intención de los reformadores su frase era siempre reformándonos. ¿Y qué estamos haciendo con la palabra? Siempre estamos reformándonos, tomando la forma que perdimos a la imagen de Cristo. Entonces mi frase es, siempre debemos reformarnos, todo el tiempo, hermanos. Aunque esa es una frase abrazada por los reformadores y los reformados, es una frase que debería tener todo creyente de cualquier denominación. Siempre debo de ir santificándome, siempre tengo que ir reformándome. Y la mejor reforma que podemos hacer es volver a Cristo. Y volver a Cristo es volver a la Escritura. Por eso, hermanos, las 5 solas empiezan ¿con qué? Sola Escritura. Sola Escritura, es interesante, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. En eso se basa toda nuestra vida, en esas 5 solas, hermanos, que comprenden muchas otras cosas. Entonces, es muy probable que estés aquí hoy experimentando algo como un intenso conflicto, contigo mismo o con alguien, hermanos, pero ese conflicto tiene una solución. Ese conflicto se soluciona con la palabra y con las promesas de Dios. O ese conflicto va a ir engrandeciéndose si tú te olvidas de la palabra y crees que tú puedes en tu fuerza, en tu poder, en tu armadura. No se va a solucionar, va a ir de mal en peor. Y toda doctrina positiva que te haga sentir mejor, pero que te haga olvidar que estás en medio de una guerra peor que una guerra real, te irá llevando de mal en peor y vas a terminar muy mal. Y quiero decir con esto, hermanos, que la guerra que se está viviendo, que los antiguos le llamaban guerra santa, como John Bunyan, guerra santa, es la guerra espiritual. Esa palabra la hemos olvidado porque se escuchó mucho en ámbitos carismáticos y pentecostales, ¿no? Insistencia de guerra espiritual y exorcizar gente y cero Biblia, ¿no? Pero la guerra es tan real, hermanos, que si en realidad creyéramos esto, saldríamos armados, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. ¿Sabes qué, Norma? Vamos a salir hoy después del culto y inmediatamente al subir al auto vamos a orar. No por no chocar, sino vamos a orar. Señor, guárdanos, que la palabra haga morada en nuestro corazón, que hoy al llegar a casa podamos adorarte con la palabra que escuchamos. Dormir, Señor, antes de dormir pensar en ti, soñar en ti y levantarnos en ti, Señor. Eso es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Si hubiese una guerra aquí con tanques y los contrarios, pues los hombres salimos armados, viendo si podemos llevar a la familia con bien. Pero es tan poca, hermanos, nuestra comprensión de la verdad bíblica, que tenemos más temor de una guerra física que una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la condición que tenemos. Pero la Biblia está insistiendo que hay una lucha siempre, y esa lucha ha sido por todas las edades, y que el archienemigo de nuestras almas es Satanás, y también yo mismo soy mi enemigo cuando yo hago lo que quiero hacer y no lo que la palabra dice.
cuando no me parezco a Cristo. Entonces, el Salmo 46 dice, ¿verdad, hermanos? Desde el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro amparo y fortaleza. Son dos cosas. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las necesidades, en los problemas, en cualquier cosa. Él es mi amparo, sea cual sea tu problema. Sea cual sea tu problema, porque tenemos la idea de que esto tiene que ver con lo que se narra en Segunda de Crónicas, con lo que está pasando con los asirios, hermanos, según el contexto que tenemos en las Escrituras y los tiempos y la historia. Pero en realidad, hermanos, fíjate lo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el verso 2, ¿qué dice? Por tanto no temeremos. Caray, entonces, ¿qué pasa cuando hay temor en nosotros por algo o por alguien? Temor a que alguien caiga, temor a que le pase algo a mi hijo, temor que me corran, temor que me pase algo a mí, temor a enfermarme, temor. Hermano, Dios es tu amparo y fortaleza. Y peor que las cosas que nos acontecen, es que este texto, hermanos, es en relación al pecado de la incredulidad. Él es mi amparo. Oye, Satanás, ¿no? Dice al trino Dios: este es el que salvaste, que le diste fe. Está todo temeroso. Él es el amparo. No hay un amparo por su poca fe, y yo ya pagué por eso, dice Cristo. Él es nuestro amparo, y aparte voy a fortalecerlo. Voy a hacer que se fortalezca. Y como Él es soberano, hermanos, aún estamos aquí y leemos lo que leemos, porque Él hace que leamos lo que leamos y escuchemos lo que Él quiere que escuchemos. A ese punto yo llego a creer en su soberanía, que no es casualidad que estemos en este libro, en este tiempo, pasando por lo que estamos pasando, y que Él quiere que sepamos que en realidad es mi amparo y fortaleza. Obviamente si yo permanezco en Él, siempre. Si no, pues separados de Él, ¿qué es nada? Nada. Pero no puedo separarme de Él, hermano, porque Él permanece en mí. ¿Pero tú permaneces en Él? Le compartí una canción a la hermana Blanquita. ¿Sí la escuchaste, hermana Blanquita? No está por aquí, ella está por allá. Pero ese canto está increíble. Es una doctrina que no me gusta, pero el canto, dice el autor, que de tantos quehaceres él se olvida de Dios y está sirviendo a la iglesia, ¿no? Pero llega a sentir una lejanía tal con Dios que le dice: ¿sabes qué, Señor? Él, por su doctrina, ¿no? Abre su cuarto y le dice: estoy cansado, estoy pobre, estoy lejos de ti, me siento como muerto y estoy trabajando muchísimo y estoy mal. Hago todo y todo está mal. Voy a poner una silla ahí y voy a poner mi silla aquí y me voy a sentar y no me voy a parar hasta que vengas. Estuve 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, nunca llegó. Y cuando me harté y abrí la puerta y la cerré, Él me dijo: yo nunca he escuchado la voz de Dios, mas tampoco creo que Él no podría hablar, porque sería como decirle: tú no puedes hacer algo. Él podría hacerlo, si Él quiere, aunque nos hable en su escritura de manera inerrante, ¿no? No hay duda de eso. Pero Él dice que Él le dijo: hey, Samuel, quien quiere hablar contigo soy yo, no tú conmigo. Y empieza él a narrar la historia de lo que el Señor le dice: todo lo que yo quería era estar contigo, mas tú no tienes tiempo para mí. Y es por eso que te cerré las puertas. Y es algo muy similar, hermanos, a lo que vamos a ver en este salmo, porque, hermanos, Él dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces la palabra pronto es bien importante, hermanos, porque es una ayuda cuando no se tiene en el momento adecuado. Hermanos, pues obviamente no es ayuda. Él dice que es pronto. Él ayuda pronto. Él ayuda pronto. Y nos ha sucedido alguna vez, ¿no? Por alguna señal o algún verso bíblico en la calle, o algún devocional, o alguna predicación, o alguna lectura que dices: wow, qué rápido respondiste, Señor. Es pronto en su tiempo, obviamente. Porque a veces Él también, hermanos, es mal interpretado por nosotros, porque seguimos en la tribulación y decimos: pero ¿por qué tú dices que eres pronto auxilio en mi tribulación y no llegas? Porque Él es pronto en su tiempo, no en el tuyo.
Él va a hacer pronto en el tiempo que sea adecuado, en donde tú hayas sido ya quebrantado y humillado y transformado, porque la humillación y la prueba que provienen de Él es por nuestro propio bien. Y Él siendo el médico, ¿qué crees? Si es el médico por excelencia, ¿qué medicamento le va a dar a cada paciente? ¿El mismo? Según sea tu necesidad. Si tu problema es el orgullo, créeme que Él te va a humillar, créeme que Él te va a hacer sentir un gusano. Si tu problema, hermano, es el adulterio, créeme que Él va a tratar contigo de manera muy grande. Si tu problema, hermano, es la incredulidad, Él va a tratar contigo y va a hacer que tú clames a Él y veas cosas grandes y ocultas que tú no conoces y aumente tu fe. Cualquiera que sea el problema, ¿por qué? Porque el que comenzó la obra ha prometido perfeccionarla, dice Filipenses 1:6, si no me equivoco, hasta el fin. Entonces la va a perfeccionar sí o sí. No hay manera de que no. Él se ha responsabilizado, hermanos, por cada creyente que está cerca y haciendo su voluntad. Y Él también se ha responsabilizado de llamar a aquellos creyentes que no están haciendo su voluntad de manera diferente, de manera disciplinaria, como un padre disciplina a un hijo indisciplinado. Así que si perseveras en tu pecado y tú eres un cristiano genuinamente, porque un cristiano peca, y tú perseveras en tu pecado, hay dos cosas que debes de pensar. ¿Realmente soy cristiano? Número 2 es, caramba, estoy esperando que tú me disciplines, Señor. Y su disciplina a veces es muy severa, muy severa. Y a veces, hermanos, su disciplina no tiene que ver mucho con un pecado que nosotros consideremos pecado. Pero, por ejemplo, cuando nosotros amamos demasiado a nuestros hijos más que a Él, puedo desvelarme a las 3 de la mañana e ir a llevar a mi hijo al hospital para que el médico lo atienda, una fiebre de 39, 40, pero no puedo levantarme a las 3 de la mañana para tener 15 minutos de oración. Entonces, ¿quién está sobre quién? ¿Mi hijo sobre él o él? Obviamente voy a tratar a mi hijo, ¿no, hermano? Pero si puedo tratar a mi hijo, también puedo tratar de tener un tiempo para que el que es digno de toda mi vida, que esté consagrado completamente a Él. Así que Él ha obrado. Por eso yo decía, hay un porcentaje aterrador, pero veía el porcentaje, hermanos, de que hay, al menos en Estados Unidos, hay un porcentaje también en México mucho, y muchos testimonios de que el 80% de pastores han perdido a hijos. ¿Es casualidad? ¿Es como un patrón de vida que el que sea pastor tiene que perderlo? ¿Qué pasó, hermanos, con eso? ¿De quién viene eso? Es curioso, ¿no? ¿Y con qué trata con nosotros? ¿Con que teníamos idolatría por el hijo? Tal vez no, sino que quiere humillarnos y hacernos dependientes de Él. El tiempo donde más Dios nos fortaleció a mi esposa y a mí fue en ese tiempo donde perdimos un bebé. Entonces, hermanos, la palabra es muy importante porque Él va a ser pronto para ayudar, pero en su tiempo, no en el tuyo. Lo que sí tengo en nuestro tiempo, que Él está contigo. Y tú tienes la opción de escudarte en la palabra y creer en la palabra y esperar a que Él responda, o tienes la opción de decir, no, pues no fuiste pronto, porque tu pronto no es su pronto, ¿no? Para Él un día son 1000 años, hermanos, y sus pensamientos no son mis pensamientos. Él no tiene tiempo, yo tengo tiempo, yo estoy esperando que llegue la ayuda y no llega, hermanos. Somos la generación de la impaciencia. Quiero que me contestes el mensaje de inmediato. ¿Por qué no me contestas? Y eso mismo afecta, hermanos, en mi mente el por qué no estás tú viniendo a rescatarme. Él está rescatándote, solamente que tú quieres que te rescates de la situación y no te rescates de cómo te estás comportando en la situación. Y el problema aquí, hermanos, es entender que ellos han sido librados probablemente, hermanos, justamente de los asirios, y ellos están gozándose por eso, y ellos están declarando eso. O la otra postura que yo te indicaba es que ellos están en medio del problema y están declarando las verdades de Dios que a lo largo de los siglos se han sido comprobadas por hechos reales que sucedieron, hermanos, ¿no? Pero siempre somos aquellos que ven la columna de polvo y la columna de fuego como pequeños torbellinos, ¿no? Eran algo espectacular. O cuando se entregaron las tablas de la ley a Moisés, nos imaginamos un estruendo y el relámpago que te levantó en la madrugada, ¿no? O la muerte de Jesús, hermanos, como que tembló la tierra y se oscureció como tipo eclipse y se abrió la tierra, ¿no? Fue algo que hizo que la gente dijera, caray, Él es Dios.
Hermanos, entonces creo que debemos darle el peso a la palabra que la palabra tiene, porque es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y considerar cada palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Porque si consideramos la palabra de Dios como mi palabra o tu palabra, le vamos a dar el mismo peso que le das a la promesa de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. Pero cuando Él dice que Él es pronto auxilio, Él dice soy pronto auxilio. Él no dice soy pronto para librarte de la tribulación. No, Él dice soy pronto auxilio. La guerra sigue, pero yo estoy aquí contigo auxiliándote. Él no es la ambulancia que llega en 2 minutos y rompe récord, hermanos. Él es el médico que está con nosotros en todo el tiempo, aunque yo permanezca enfermo. Entonces, hermanos, esta palabra me indica la cercanía que Dios tiene con su pueblo, como el Salmo 145, 18. Recordábamos la vez pasada, hermanos. El Salmo dice, Salmo 145, 18. Lo voy a anotar aquí para que no se pierdan. 145, 18. Y voy a anotar otros salmos que son joyas. Y acá también, porque no ven, pero no tengo pizarrón. Así que imagínenlo y clámenlo acá. Hermanos, cercano está el Señor a todos los que le invocan. A ver, ¿cuál es el contraste a este salmo? ¿Cuál sería la parte negativa? Cercano está Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. ¿Cuál sería, hermanos, cómo se llama? La contraparte o el antónimo. Dios no está, hermanos, cercano a los que no lo invocan. A todos los que no lo invocan de verdad, Él no está cercano. Pero ¿cómo no va a estar cercano si habita en mí? ¿Pero qué no se contrista cuando pecas? Por eso el título del sermón es, hermanos, a los que siempre están, a los que siempre permanecen con Él, con su palabra. No podemos permanecer con Él porque no está físicamente. Sería maravilloso, ¿no? Tener aquí a Jesús enseñándonos y estaríamos boca abiertos, llorando. Alguno estaría aquí a sus pies, como uno de mis hijos hace 13 años. Lo tenía aquí, yo predicaba con él aquí amarrado a mi pierna. Él no sé qué movía. Estaríamos así, pero Él no está con nosotros físicamente. Pero el Espíritu Santo sí está, hermanos, y la palabra sí está, y el Padre está dispuesto a escuchar a sus hijos. El asunto es que siempre buscamos auxilio en otro lugar. Siempre, mis amados hermanos, no vamos a la Biblia para que sea nuestra primera búsqueda de paz y de fortaleza. Siempre vamos a algo o a alguien. Me tengo que ir, no, espérate, vamos a orar. Vamos a orar, al menos por la gracia de Dios. Yo no permito avanzar el coche sin orar. Es más, salir de la casa sin orar. A veces lo olvidamos cuando es rápido, pero me refiero a ir en el coche a orar y pedir por el día, antes de viajar, en el viaje, cuando llegamos, orar, depender siempre primeramente de Él, porque es, hermanos, Él pronto, y lo invoco, hermanos, y Él está cercano. Y esta palabra no ha pasado, porque podría contradecir, ¿cómo que cercano? ¿Habita en mí o no habita en mí? Hermanos, tú puedes ser templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dentro de tu templo estar muy lejos. Así. Dentro de ti estar muy lejos. Porque primero está tu esposo, tu esposa, tu esposa, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tus quehaceres. Y el Espíritu Santo está ahí en un rincón, en el terrado. O eres la mujer gotera continua, u hombre, y Él está contrito, contristado, en silencio, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra auxilio es maravillosa, pero esta aplica solamente, según el Salmo 145, a aquellos que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Hermanos, tenemos problemas que no consideramos problemas de carácter, ¿no? Un maltrato, una mala respuesta, el ser secos, fríos. Ese es un problema para la unidad de la iglesia. Y lo hemos tratado en la 14ª sesión de la unidad de la iglesia los lunes. Es un problema ser apático. Es un problema no saludar a la gente amablemente. Es un problema no saber cómo se llaman los visitantes. Es un problema que afecta. Ese es un problema. Entonces invoca al Señor. Señor, dame un corazón amable. Un corazón afable, dame un corazón sociable, Señor.
porque sé que eso no, tú estarías aquí dándole tiempo a todos, preocupándote por los 4,000 y por los 5,000 y cómo van a comer y cómo van a ellos viajar. Y yo no lo hago, yo quiero ser como tú. Hermanos, entonces esta palabra auxilio, hermanos, es cuando alguien viene o asiste a ayudar. Dios puede ser una ayuda segura y precisa en el tiempo adecuado, hermanos, pero también Dios puede, hermanos, no llegar a ayudarte porque tú no estás necesitando de Él. El Salmo es claro: cercano está Jehová a todos los que lo invocan. Entonces, hermanos, lejano está Jehová a todos los que no lo invocan. Pero ¿cómo puede estar lejano si Jehová está hablando del Dios Trino, de los atributos del Dios verdadero? ¿Cómo puede si habita en mí? Hermano, ¿cómo no ponernos a pensar, si Dios habita en mí, en la persona del Espíritu Santo, ¿cómo no estar dependiente a Él? El pecado no es cuando pienso, el pecado es cuando lo gesto, le doy a luz. Si estoy pensando en pecar, Señor, no quiero ofenderte, invoco tu santo nombre, deténme a robar, deténme a mentir, deténme a irar, deténme a no ser servicial, deténme a no parecerme a ti, deténme a hablar como alguien del mundo, deténme a tener venganza, odio, celos, contienda, deténme a quejarme de mi servicio, deténme, Señor, a creer que te equivocaste, me pusiste en el lugar equivocado, a hacer las cosas equivocadas. Es mi mente, deténme. Deténme a sentirme solo, deténme a sentirme, Señor, abandonado, deténme al miedo que tengo, deténme, Señor, sé mi auxilio. Él es pronto, hermanos, cuando alguien asiste a Él a pedirle ayuda. Dios, hermanos, puede ser una ayuda segura y precisa en el tiempo adecuado, si tú estás invocándolo, buscándolo, hasta que lo encuentres. Como dice el hermano Paul Washer, ¿no eres creyente? Ok, te reto a algo, enciérrate en tu closet y empieza a decirle: soy un pecador, Señor, algún día voy a morir. Yo sé que tú eres bueno, me enseñaron a que eres bueno y parece que para todos hay cielo. En el catolicismo romano parece que todos van al cielo. He ido adrede, hermanos, a funerarias a tratar de ver, me voy con mi clínica obviamente, ¿verdad? Para que me den acceso. Pero llego a ver si puedo ministrar y predicar el evangelio. Y me he dado cuenta que todos están en el cielo según ellos. Nunca he escuchado diciendo: Santa Torre de Babel, ruega por el alma que está en el infierno. Santa Torre de Marfil, y cuántas torres y cuántas cosas dicen en el rosario. Nunca escucho que están en el infierno, siempre están en el cielo. Y aún bromean y dicen: ahora ya mi tío alcohólico ya está tomándose una copa con San Pedro. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! No, hermanos, hay un infierno seguramente, y ese infierno está preparado para los que rechazan al Señor voluntariamente, que el Señor, hermano, no le plació salvar. Es soberano, Él hace lo que Él quiere. Si Él, hermanos, no eligiera, no es soberano. Sencillamente. Así que hay unos que dicen que sí tienen una sana doctrina, pero que no pueden creer en la expiación limitada. ¿Cómo? O sea, si mi hijo no repite la oración del pecador o recibe a Cristo en su corazón, ¿cómo no va a ser salvo? Espérame, hermano, entonces tu hijo es el soberano, tu hijo es el que elige que Él lo salve. No, hermano, estás equivocado. Dios es soberano para decir tú sí, tú no, tú no. Aún es Dios tan soberano que a los hijos de Aarón les quitó la vida por hacer algo que no debían de hacer. O sea, hermanos, Dios es soberano sobre todo. Y no es malvado, no hay maldad en Él. No hay pecado, simplemente es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Estamos aquí por pura misericordia y eso debería de ser un motivo de alabanza. Si somos honestos de lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, lo que hemos pensado, lo que estamos buscando, cuáles son nuestras prioridades. Pero si estamos, hermanos, pasando por tiempos difíciles, de desánimo, de enfermedad, de escasez económica, de mucho cansancio, de mucho trabajo, de soledad, de no saber qué hacer, es que estás asistiendo a la ayuda equivocada. Él está diciendo, hermanos, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amparo es que alguien viene a acusarte. Este es un murmurador. Satanás, hermanos, dice que él viene y murmura: tú no eres, tú no puedes, no podrás, vas a acabarte, estás mal, equivocado, todo va a ir mal, preocúpate, no duermas. Satanás está así, pero Él es mi amparo. ¡Ey, condenador! ¿Qué no sabes ante el juez que tengo un amparo? A menos de que Él envíe a alguien por mí para
dar, hermanos, en el tribunal cuentas, sí, pero estoy amparado, hermano. A mí no me esposas, estoy libre, las esposas fueron rotas, tengo un amparo y es Cristo. Es mi intercesor, es mi mediador. Él me toca a mí y Él, siendo hombre y Dios perfecto, toca al Padre. Y por medio de Él, por eso la cruz me encanta. Yo me imagino que una mano acercándose a los hombres que no podían estar en su presencia y morir. Nadie, ni un hombre. Y con la otra está en el Padre. Y por medio de Él nos reconcilia a ambos. Porque el Dios, dice la Biblia, que estaba airado contra el pecador todos los días. Está airado todos los días. Salmo 5, Salmo 7. Pero también dice que los hombres lo aborrecían a Él. Doble enemistad. Doble reconciliación. Nosotros nos reconciliamos con Él, aunque suene irónico, y Él se reconcilia con nosotros por medio de su Hijo. Entonces, puede ser que estés asistiendo de manera equivocada a buscar tu auxilio. Pero, hermanos, el salmista dice que Dios es quien nos ayuda en el momento preciso, según su voluntad. ¿Por qué no me has librado todavía? ¿Por qué continúa todavía pasando este problema? ¿Por qué no se quita lo que estoy padeciendo? ¿Por qué la carga es tan pesada? Número 1, ¿ya la llevaste al Señor? ¿Ya invocaste al Señor? ¿Ya lo buscaste día y noche hasta encontrarlo? No terminaba lo que decía Pastor Paul Washer, pero decía, si no eres creyente y sabes que eres un pecador y vas a morir y te vas a enfrentar a un juez que es bueno, y porque es bueno, santo y justo, no te va a enviar al infierno por tus pecados, al cielo por tus pecados, entonces preocúpate. Pero Él es bueno, por eso, como es bueno, no puede hacer nada malo. Y será algo malo sacar a un ladrón, adúltero, fornicario, asesino y llevarlo a su casa en lugar de la cárcel. Entonces estás en problemas. No quiero ir al infierno. Bueno, enciérrate en tu closet, hazte pipí y popó ahí, no comas hasta que Él te responda y te diga, tranquilo, ya he pagado por ti, ahora sí ya sal y báñate y ve a comer después. No, porque yo no comería sin antes bañarme. Pero no salgas, lo has buscado así, en realidad, si tu problema o tu situación es tan grande, tan desgastante, tan decepcionante, tan desesperante, entonces, ¿por qué no invocar? La palabra invocar es maravillosa, hermanos, porque le he explicado para que los niños la entiendan. Quiero que los niños entiendan, porque si los niños entienden, los adultos entienden. Entonces, invocar es como si tu auto se voltea en una colina y tú estás escuchando que la gente está pasando por arriba. ¿Qué estás haciendo si tú vives y tu auto está incendiándose y están todos atorados y están a punto de morir? ¿Qué haces? No puedes moverte, estás paralizado, atorado. Gritas. Es como decía el domingo, ¿no? Aquellos que tienen tanta esperanza que le gritan al avión, hermanos, de 200 pasajeros desde la isla. ¡Ayúdenos! ¡Estamos perdidos aquí! Pues es como un asquil diciéndote, ¡hey, dame de comer! No lo alcanzo a ver, hermano. No puedo, pero es tanta su esperanza que invocan. Es tanta mi desesperanza que invocan. Entonces, en realidad, es en realidad, hermano, un problema tan grave como para que sea, hermanos, más grande que tu búsqueda de Dios. No existe nada. Porque ponte a pensar, hermanos, pensemos lógicamente. Todo esto que estamos aconteciendo y viviendo y sufriendo y los afanes y las guerras y las hambres y los ministerios que Dios nos dio, que nos tienen encargados, el miedo, el afán, la ansiedad, los celos, la ira, la contienda, el pecado, la fornicación, el adulterio, todo eso sucede en el mundo. ¿Y sabes qué es lo malo? Que sin darnos cuenta nos adoctrinaron desde niños en la escuela a ver todo conforme a su sistema. El sistema del mundo hace a un Dios crucificado, Cristo, hace a un Dios Espíritu Santo encerrado en una vela, y hace un Dios Padre a un viejito barbón igual a nosotros. ¿Qué sucede entonces en mi cerebro caído? Yo imagino a Dios igual que yo, imagino al Dios del mundo. Él es el Dios del universo, creador del universo infinito, y el universo infinito habita dentro de Él. Entonces tengo que creer y recordarme que Dios no es como yo. Dios no es a mi imagen y semejanza, hermanos.
Yo soy a su imagen y semejanza en el sentido de que soy personal. Tengo discernimiento, tengo una personalidad, puedo diferenciar entre el bien y el mal. No soy una persona, hermanos, que no tiene decisiones, ni movimientos, ni pensamientos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el asunto es, ¿a qué Dios tú estás acudiendo? ¿Al Dios que te implantaron en el mundo? ¿Al muerto en la cruz? Que ni es así. ¿Al Dios Padre que es barbón? ¿O al Espíritu Santo del vasito rojo con la vela o a la paloma? Porque todos nuestros problemas están sucediendo en un mundo que no es visible a unos tantos años de millones luz. Ver, que no se ve en el espacio, hermanos. No se alcanza a ver, no es nada. Hermanos, Dios sopla y... O sea, quita la gravedad, amados hermanos, y caminamos en el techo y todo el lugar y nos elevamos. Es muy mal pensar que Dios es de mi estatura, que Dios es de mi nivel. El por qué no asistir a un Dios como el Dios único y verdadero y trino se debe a una mala perspectiva de quién Él es. Por eso hablaba del Padre, que es una gran bendición tener un Padre, hermanos. Una gran bendición a los que nos tocó tener un Padre, que Dios hizo un buen Padre. A unos tuvieron muy malos padres y otros no tuvieron padre, pero creo que el que gana aquí es el que no tuvo padre. ¿Por qué? Porque él nunca conoció el amor de un padre, ni cómo es un padre. Así que cuando conoce al Padre, lo conoce tal y como es. Y nunca lo confunde que el Padre Dios es como mi Padre terrenal, que se equivocaba y me disciplinaba a su manera, aún en pecado. Dios es un Dios que no puede ser conocido, amados hermanos. Creo que no podremos llegar ni a conocerlo plenamente, hermanos, en toda la eternidad. A entenderlo plenamente en toda la eternidad. Porque es infinito. Es eterno. Ese es nuestro Dios. ¿Suena una locura? Claro, pero es que esta locura solamente es para los del mundo. Pero para nosotros no, hermanos. La cruz, mis amados hermanos, el Dios trino, debe ser visto como la Biblia lo describe. Estruendoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo poder, todo conocimiento antes y después de todas las cosas. Es el primero y el último, hermanos amados. Él es un Dios que, hermanos, no puede ser conocido ni por los mismos ángeles, por tanta gloria que está Él, hermanos, sacando de sí mismo. Entonces, hermanos, ¿a quién pido auxilio? Yo le digo a los católicos, no tratando de ser amigable con ellos. Bueno, te voy a elegir a tres. ¿A quién eliges? ¿Al Papa? ¿A la Madre de Jesús? ¿O a Cristo que murió por tus pecados? No, pues a Cristo. Aún en su lógica, hermanos, terrenal, saben que Él es. Ahora nosotros, con el conocimiento, hermanos, sabemos que Dios es una ayuda segura y precisa en el tiempo adecuado, cual sea tu debilidad. Toda mi vida quise ser misionero, pero nunca pude. ¿Y se lo pediste algún día al Señor? Porque yo les había dicho, el que joven o adulto que ya tenga el tiempo para poder darle su vida a Dios. Señor, quiero servir a las naciones. Envíame a donde sea. Ora, ora, ora hasta que te escriba cartas, porque no llega ni el internet ahí. Y ahí te voy a ver. Porque su voluntad es esa. Que vayamos y prediquemos el Evangelio. Hermanos, estás sumergido hasta el cuello con el lodo cenagoso, cansado, ya con ganas de no continuar. Te pregunto, ¿ya asististe a Dios? Sí, innumerablemente. Ok, pero ¿a cuál Dios? ¿Al Dios que fue formado en tu mente, que es un ídolo? ¿O al Dios que dice y promete que es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Y que me da la seguridad de no temer. ¿Esto ha sido experimentado por algún santo? Sin duda, aún por algunos de nosotros. No vayas ahí, no entres ahí, no le prediques a él, no vayas a arriesgarte a ir ahí. Y digo, yo no temo, no por mí, porque sea fuerte y pueda. El Señor está conmigo, el Señor está abriendo camino, el Señor va a hablar a través de mí.
pero es que cuando escucho la predicación todo se me olvida. No te preocupes, en el día oportuno el Señor te dirá lo que tienes que decir. Hermanos, el salmista dice que Dios nos va a ayudar en el momento preciso. Pero también dice, hermanos, el Salmo que el que le invoca. El que no le invoca, pues no. Y hay muchas formas por no invocarlo. Una, ¿para qué lo invoco si Él ya sabe todo? Es el que dice, ¿para qué oro si Él ya sabe todo y se va a hacer su voluntad? ¿Para qué predico si a fin de cuentas los que son salvos se van a salvar? Eso se llama hipercalvinismo. Llegan al grado de decir, no, ya todo Él ya lo tiene solucionado, ya no tengo que hacer nada. Entonces, ¿para qué me congrego? ¿Para qué? Él nos ha dejado medios de gracia para ir creciendo. Es una obra que aborrecieron de R.C. Sproul, hermanos, que hizo un libro hablando de la sinergia que existe para el santo. La salvación es monerguista. ¿Saben lo que es mono? Uno, que es solamente de Dios, de principio a fin. Pero aunque la salvación es monerguista de principio a fin, hay un tiempo de sinergia. ¿Qué es sinergia? Un trabajo mutuo. Ese trabajo lo está haciendo Dios a través de nosotros y con nosotros. El hombre que está más cerca de Dios, que invoca más a Dios, que lee más de la palabra, que confía más en la palabra, que pasa tribulaciones pero se mantiene firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, va a ser notorio a los demás. El que no, va a ser notorio a los demás. Entonces, si es monerguista, toda la salvación. Pero hay un tiempo que en el monerguismo permite la sinergia, trabajar en conjunto con Él. Ustedes serán mis embajadores. ¿Eso es trabajar para Él y con Él? Administradores, ¿es trabajar con Él y para Él? Ustedes serán mis testigos. ¿Es trabajar junto con Él, sí o no? Claro, hermanos, claro. Tenemos que hacer cosas que Él nos ha dicho para poder vivir en este tiempo tan difícil, que la verdad estamos en gloria, hermanos, porque si nos vamos ahorita mismo a Uganda, no estaríamos así con el climita y sentaditos y a gusto, y hasta otro ya medio dormidito, ¿no? Ay, el cafecito y qué rico. No, hermanos, estaríamos llenos de gozo, hermanos, ¿no? Están entrevistando a un niño de Estados Unidos y le dicen, 3 deseos. Y el niño, quiero ser rico, quiero conocer a los youtubers más famosos, ser un youtuber famoso. Y le preguntan al de Uganda, ¿qué quieres? Tener una lavandería para poder tener mi ropa limpia y también poder ayudar a que otros tengan ropa limpia. Nosotros, hermanos amados, ¿sabes quiénes somos? Los de Uganda. Pero Dios ha sido tan bueno que nos ha colocado en un lugar mucho mejor, con mayores facilidades. Y lo terrible, hermanos, de esto, dentro de todo lo bueno, es que el hijo consentido suele ser malagradecido y al final descarriarse y olvidar lo bueno que su padre fue con él. Por eso los mejores tiempos de la iglesia son cuando han habido tribulaciones. ¿Quién fue el que decía que la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires? ¿Alguien recuerda el autor? Imagínate, la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Es decir, en el sufrimiento es donde más ha crecido la iglesia. En el sufrimiento es donde más se ha esparcido el evangelio. ¿Recuerdan, hermanos? Hechos 8, si no me equivoco. Ellos fueron mandados a predicar y se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios les envió una gotita de ira, persecución. ¿Y qué iban haciendo mientras iban de aldea en aldea? Predicando el evangelio. Tertuliano fue quien lo dijo. Entonces, hermanos, el salmista, hermanos, dice que Dios es quien nos puede ayudar en el momento preciso. En todo momento. ¿Cuál es tu debilidad? Piensa y pídele al Espíritu Santo. Muéstrame, aún los niños, muéstrame cuál es mi debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? La duda. ¿Y si mañana? ¿Y si en un año? ¿Y qué voy a hacer cuando esto pase? ¿Y el contrato de mi casa? ¿Y mi trabajo? Y cuando ya no trabaje, pues yo no estoy pensionado ni nada, no voy a tener dinero, ¿qué voy a hacer? Tantas cosas que pensamos que aún no suceden. Eso hace diminuta, hermanos, la voluntad, el propósito y lo que Dios va a hacer a través de mí. Casi invisible, porque me olvido que no va a pasar nada que Dios no permita.
Nada que Dios no permita. Y Dios no me va a llevar, decía Hudson Taylor, creo, Jim Elliot, Dios no va a llevarme a ningún lugar en donde su gracia no pueda sostenerme. En donde su gracia no pueda sostenerme. Ayer hablábamos, hermanos, en una reunión maravillosa antier, y estábamos en casa, mi casa, tu casa, y decíamos de los pastores que están asegurados en el México americano. Tienen un cáncer y ellos van y no les cobran nada, hermanos. La iglesia tiene que aportar un dinero y me preguntaban, o ya me han preguntado si yo estoy en ese plan. Yo no estoy, y no te preocupes, hermano, si eres anciano y no tener ni seguridad social, ni... ¿Qué me preocupa? Si Dios entregó a su hijo a morir por mí, ¿qué otra cosa va a faltarme, hermano? Y no te preocupa que tú te mueras y ya no pastorees, hermano, y de pronto la provisión ya no llega a tu casa. Mi amado hermano, si Dios entregó a su hijo para morir por nosotros, ¿tú crees que va a dejar abandonada a mi esposa y a mis hijos? No, caray. Y aún, si Él quiere dejarles abandonados, está tratando con la idolatría que tenían hacia mí hasta que la abandonen y ahora llegue la provisión y la ayuda. Dios sostendrá a los suyos hasta el fin. Así que nadie va a morir de hambre, mis amados hermanos, a menos de que haya llegado el tiempo de que muriera de hambre, porque es el propósito de Dios. Pero llegará al cielo de los cristianos. Así que, hermanos, es interesante Jeremías 33:3, que siempre se ha predicado, creo que mal. Dios dice a su pueblo que le va a responder cuando clamen a Él. Pero el tiempo es del Señor. Y Él dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Yo voy a responderte. No dice cuándo. ¿Ok? Pero me responde, es más, me responde antes de que yo clame a Él. Y está respondiéndome porque el simple hecho de yo clamar es porque Él puso en mí el querer como el hacer. Así de soberano es Él. ¿Ok? Piensa en eso. Cada cosa santa que hagas es porque el Señor hizo que lo hicieras. No nació de ti. De ti y de mí nada más nace todo lo malo, hermano. De Él nace todo lo que es bueno. Por eso en todo a Él le damos la gloria. Y solo Él es digno de gloria. Cada cosa buena que hagas, cada zapato que te quites y le des al migrante, al niño pobre, tu camisa que te quites, se la pongas al que está sin camisa, al que le laves los pies porque los trae ahí mal, al que ayudes, al que alojes, al que le des de comer, al que le predicas el evangelio. Todo eso bueno proviene de Cristo. Todo lo malo es lo nuestro. Entonces dice, hermanos, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué digo que se ha predicado mal? ¿Qué va a mostrarme? Ponte a pensar una cosa. ¿Qué es lo más grande y glorioso que se ha presentado en la humanidad? ¿Qué nos va a mostrar? Cristo. ¿Y qué me dice Cristo? Vencí, gané, te compré. Estoy preocupado por ti, todo el tiempo estoy intercediendo, todo el tiempo estoy a tu favor, todo el tiempo que el diablo te acuse yo te defenderé, todo el tiempo debes estar seguro que te amo aunque tú seas infiel, yo soy fiel. Fe, es fe, es fe. ¿Qué tanto necesitas que tu esposo regrese a tu casa? ¿Qué tanto, iglesia, estás anhelando que Cristo regrese a casa? Y ahí puedes ir empezar a hacer tu propio diario y decir, oh Señor, no he deseado que tú vengas pronto porque tengo tantas prioridades. Oh Señor, este es mi problema, ya lo detecté. Hablaremos en este contexto aún de pobreza y de cosas que suceden, hermanos, aquí que son en realidad grandes. Hermanos, David creyó esta palabra y nos indica lo que sucedió cuando clamó a Dios en la tribulación. Había olvidado, pero se acordó. Salmo 46, 5 al 6, hermanos, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Déjame ver si estoy bien en el texto. 5 y 6. Dios te me ya no sea conmigo. No, perdóname, tengo el texto aquí anotado equivocado. Pero David clamó y dijo, este pobre clamó y Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias. Después el 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Si no me equivoco, creo que es el Salmo 37. Ajá. Hermanos, tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Todo. 34, 6 al 8. Gracias, apuntador. Ok, es cuando David está clamando al Señor. 6 al 7 y al 8. Hermanos, ¿qué es una tribulación? Todo es una tribulación. El estar desesperado, cansado, el estar, hermano, ya harto, el querer divorciarte,
el que no tienes lo que quieres, el que no consigues lo que te has propuesto a conseguir, el que las cosas no salieron como salieron, el que recibes una llamada de madrugada con una mala noticia, el que tienes un esposo o esposa incrédula, en que tienes un hijo necio, en que eres un niño que ama al Señor y sus padres no tanto como Él, el negocio, el dinero, la renta, todo es tribulación en este mundo, hermanos amados. Todo es tribulación. Todo es tribulación. Y aún podríamos decir, pues no, hermano, porque sabes que yo conozco una familia que vive ahí en el cielo, no en el cielo, sino aquí arriba del Palomar, y es tan feliz con su hijo homosexual y drogadicto, tan feliz con su adúltera que su amante es el entrenador del gimnasio, tan feliz que el hombre de negocios nunca está con su familia cenando con ellos y adultera con quien puede. Tan feliz que cuando éste muere la casa se queda abandonada, sola y vacía. Eso es, hermanos, en realidad lo que esperamos. Eso es nada, hermanos. Eso es lo que el diablo ofreció para que Cristo no cumpliera su propósito, cosa que era imposible porque Cristo ya había hecho la obra antes de terminarla. Entonces la palabra tribulación es para nosotros. Tribulación es para nosotros. Indica un lugar estrecho que impide avanzar. Implica, hermanos, también, hermanos, que estamos arrinconados sin tener a dónde ir. Implica, hermanos, que de pronto estamos pensando en algo que aún no sucede. ¿Cuántos son así de pronto como yo que están preocupados por cosas que no suceden todavía? ¡Pah! ¡Caramba! Cuando Dios nos da una cachetada que nos la dé bien fuerte para que nunca nos atrevamos a tratar de ser profetas del futuro. La presuposición. Oh, seguramente mi esposa ya me descubrió, por eso la noto rara. Y tu esposa en el caso y está pensando y anda ahí en sus días de cada mes y está en su rollo. Pero tú ya estás pensando que te descubrió, hermano. Presuposición. Y la presuposición me lleva a estar atribulado todo el tiempo. Es terrible, hermanos, esto, porque en todos los ámbitos afecta. Cuando parece que ya, hermanos, no nos podemos mover y que decimos, cara, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Oh, hermano, ve, por favor, a nuestra guía. Alguien le llama mapa, pero no, mis amados hermanos, el mapa es el Evangelio. Ve a la guía de vida inerrante e inefable, hermanos. Ve aquí a la Biblia, que es la palabra que Dios le plació darnos aún en nuestra lengua cuando adorábamos cabezotas de piedra, hermanos, al sol, al agua y a las águilas. Y ahora nos la dio. Somos un rincón, hermanos. Vete caminando de aquí a Medio Oriente. Ve a Palestina. Somos un rincón del mundo. Y el Señor nos dio la palabra, mis amados hermanos. Y mucho, mucho tiene que ver, por supuesto, hermano, lo que yo creo, ¿no?, de la palabra. Y aún siendo creyente puedo tener problemas con algunas cosas que parecen. Dime sinceramente. Dime, no me digas, piensa, sinceramente dentro de ti no te mientas a ti mismo. Tú eres Moisés, no eres Moisés, eres el que está atrás de Moisés. Y Moisés dice que el mar se va a abrir. ¿Tú le crees? La verdad, probablemente yo le digo a mi familia, ¿saben qué? No le hagan caso, vénganse por acá y vámonos corriendo para el otro lado rápido. ¿Ok? ¿Tú crees que el mar se abrió? Que en realidad se abrió, hermano, y según lo que dicen los salmos, murió ahí el faraón y todo el ejército que iba con él. ¿Tú lo crees de verdad? Dices, el mar se abrió, ¿lo creas o no lo creas, hermano? O tienes como pizca de duda. Si tú no crees eso, entonces, ¿crees en realidad que el Hijo de Dios vino a morir y a abolir por completo, hermanos, el pecado, al diablo, a la muerte, a pagar por nuestros pecados y a defendernos toda nuestra vida y a llevarnos a la gloria por siempre? Si dices amén, entonces ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el afán, la ansiedad, el miedo, el temor, la duda, la incertidumbre, la presuposición? ¿Por qué el cansancio cuando Él dice que Él nos renueva las fuerzas como un búfalo? Y aun cuando estamos cansados, hermanos, nos levanta como las águilas emprenden el vuelo. Como un animal de 50 kilos, hermanos, levanta con un aletón. Así dice el Señor. Entonces tenemos que decir como aquel hombre, ¿crees en mí? Sí, creo en ti, pero aumenta mi fe.
Aumenta porque lo que pasa es que estoy midiéndote a mi estatura y por eso a veces no voy contigo. Digo, ay, Dios se tarda a veces, mejor voy con este hermano y le pido un préstamo. Cuando la tribulación es meterme en pobreza para que sea un buen administrador, para que sea generoso, para que le dé un buen uso al dinero que Él me da, hermanos. Todo, absolutamente lo que pasa en el universo está relacionado con Cristo y su iglesia. Lo creas o no, todo, hermanos, todo. De hecho, por la sal y la luz es que el mundo todavía existe, el mundo caído. Y no hablo del arrebatamiento, de que la iglesia se va porque Cristo no viene, pero nos toma y nos lleva. Pues el mundo sigue existiendo. Porque supuestamente, ¿no?, años en donde están los que tienen segunda oportunidad de arrepentimiento y los judíos, bla, 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 bla. No, yo hablo de que el mundo existe por nosotros, por el cuerpo de Cristo. Por el cuerpo de Cristo, nada más. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoro. Está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración
en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.